Puerto Negro es un podcast de la Universidad Andrés Bello que busca construir un relato en torno a la literatura policial, negra y criminal, a partir de conversaciones entre sus comisarios, Miguel Vargas Román y Luis Valenzuela Prado, y escritores y escritoras que escriben o leen el género en cuestión. Bienvenidos, bienvenidas a Puerto Negro, un podcast que quiere escribir un relato policial, negro y criminal. Hoy día estamos en la última sesión, el último capítulo de esta temporada, y tenemos una gran invitada, la escritora Paulina Vaca, que la presento. Es profesora, poeta, editora, y lo tengo que leer, perito documentoscópico, ¿ah? Y obviamente escritora de novela negra, que por lo que la tenemos invitada. ¿Se me olvida algo, profesora? ¿Lo dije? No sé. Sí. Pero muchas gracias, Paula, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hoy día. Feliz de estar contigo, Miguel, y contigo, Luis. Perfecto. Igualmente. Hola, Paula. Primero quisiera preguntarte por algo que surge a la vista de lo que nos acaba de decir Luis, que tiene que ver con tus múltiples actividades. Algunas de ellas pueden relacionarse o potenciarse. Entonces, como yendo a la pregunta en sí misma, tú has tenido una experiencia como perito en la Policía de Investigaciones, tu papá también, ¿cierto? Incluso tienen un taller que es bien entretenido, de escena del crimen, en el cual uno puede aprender mucho. Lo vimos el año pasado en la primera edición de Puerto Negro. También has escrito poesía, digamos, de manera importante, digamos, has ganado premios, has recibido bastantes reconocimientos por tu poesía, y luego aparece la novela. En todo yo siento que todo esto son elementos, sobre todo porque escribes novela negra, ¿cierto?, que se pueden potenciar. Quizás de la poesía a la novela negra es menos evidente, pero en tu narración uno lo puede apreciar, ¿cierto? Hay como una suerte de economía en el uso de la palabra. Me acuerdo en alguna vez aquí no se lo escuché a un pintor hablar acerca de la economía, que uno no pintaba todos los pelos, ¿cierto?, sino que pintaba lo preciso para que no sobraran palabras, pero sí quedara lo que uno quiere transmitir. Y claro, eso uno lo nota en tu narración, pero la parte de tu experiencia y tus conocimientos relacionados con la investigación profesional, la de verdad, ¿cierto?, la que hace la policía, ¿cómo llega a tu novela? Y lo pregunto porque siempre he tenido la inquietud respecto a qué tan importante puede ser para dar verosimilitud al texto, que uno refleje de manera súper apegada a la verdad, a la realidad, lo que sucede en un proceso de investigación, y quizás conectándolo con la poesía, qué es lo que sobra, qué es lo que no sobra, y dónde hay espacio para inventar, para crear, porque si no pudiésemos estar frente a un documental en lugar de una obra de ficción. Qué interesante tu pregunta, porque efectivamente es ficción, o sea, todo parte de la ficción. Y en realidad la ficción le pide ayuda a la criminalística para poder acceder a este conocimiento, que tampoco es tan... Ahora con internet igual tú podís como llegar a saber más o menos los pasos de cómo investigar, o en alguna serie, por ejemplo, también. Pero sí, entiendo el punto de haber trabajado en la policía. Claro, estuve como 10 años más o menos viviendo en ese espacio. Soy hija también de policía, entonces crecí más o menos escuchando historias policiales. Yo creo que esa rebeldía de la juventud me hizo ser poeta también, porque siempre escribí desde muy niña. Y por ahí como que escribí poesía, mucha poesía, y en mi poesía había mucha sangre, había mucha denuncia de género, había mucha violencia. Entonces, en ese sentido, para mí el paso fue como más o menos, no natural, porque igual escribir una novela es otro proceso creativo, pero sí fue como iba de la mano con los temas que había estado trabajando. Y claro, con respecto a lo que mencionas del documental, qué ganas de hacer uno. O sea, me lo dijiste yo, unas mil ideas volaron por mi mente, porque
efectivamente, mis 2 novelas de neopolicial o policial, como se le quiera llamar, novela negra, ambas tienen como un hilo ya de casos reales, pero la ficción es lo que, no sé, te diría 95% y el otro 5% es de lo real. Pero sí, claro, haber estado en esa oficina, haber estado todo el día con policía, de una forma te cambia un poco como el switch. Haber estudiado criminalística. Ahora tampoco se trata como que uno pueda hacer mejor o menos que si tienes los conocimientos. Y siempre hay libros, como digo. En Argentina, por ejemplo, hay tremendos libros y tremendos autores que tú los comprás y los leí y te pones al día, digamos. De hecho, cuando estudié criminalística leíamos a muchos argentinos, que se produce mucha literatura criminalística. Pero claro, el trabajo en la novela para mí es ficción. Y eso también me da la libertad de crear mi mundo, mis personajes. En La regla de los 9 aparece esta dupla detective Cuevas con Amparo Leiva. Después en Caminos Cerrados está Amparo Leiva con Urquiza. Entonces como que ahí se van armando también un universo. Y claro, lo verosímil sí existe porque hay una cosa también que traigo desde la poesía de escuchar y de quedarme con esos ritmos de esas personas que conocí. Bueno, igual es medio como ladrona cuando escribe, como que te quedáis con algo de alguien. Pero claro, está bonita la idea de lo documental. Ahora yo creo que la novela que estoy haciendo tiene un poco de eso. Sí. Así que, mira, me leíste la mente. Tengo una pregunta cortita. Quiero salir de esta duda. Sí. ¿En las investigaciones usan la famosa pizarrita esta donde van pegando las fotos de los cadáveres y de los sospechosos? Mira, yo trabajé en el laboratorio de criminalística y el trabajo era muy así como en un escritorio, cada uno haciendo lo suyo. La brigada de homicidios, cuando fui como alumna de la Academia de Estudios Policiales, no vi... Sí, porque yo alguna vez leí que la policía no usaba eso porque podía pasar cualquier persona y sí, la foto. Claro. Entonces, pero en toda la serie de televisión está ahí la famosa pantalla o pizarra. Sí me acuerdo cuando fui a la brigada de homicidio, estaba un detective que era muy connotado, un súper investigador y lamentablemente falleció después. No, en este momento no tengo su nombre a mano, quizás mejor así, pero lo recuerdo mucho a él y un querido y gran amigo, que tampoco diré su nombre, que es el que me ayudó mucho en Caminos Cerrados, que ahora sigue trabajando en la Brigada de Homicidio. La Brigada de Homicidio también tiene mucha mística. Entonces yo he ido 2 o 3 veces para allá. ¿No? Pero ahí lo mismo que decías tú o sea, también es una pregunta muy ingenua la mía, partamos por la ingenua. Pero ese trabajo en oficina es bien poco literario también, nada, uno piensa que el detective está reflexionando todo el día, está haciendo burocracia un pura. Un detective está siguiendo las directrices de un fiscal, que es algo que también, el otro día no me acuerdo con quién hablaba, que habló con mucha gente, y yo le decía que el fiscal es el que lleva la investigación. Esta cosa de irse en contra de las fuerzas policiales. No hay un detective que tenga bandera propia, no, pues dale. Antiguamente, antes de la reforma procesal penal, como bien me enseñó mi padre, era distinto, porque el detective tampoco tenía autonomía, pero sí se podía relacionar directamente con un juez. Entonces ahí había algo, ¿no? Como que... Pero sí, por lo que yo le escucho a los más antiguos, antes había como una mística también de lectura de novelas policiales, claro. El maletín de James Bond, que se usó mucho durante los 70, los 80. Había una cosa que ahora, no, pues la policía ha tomado su propia identidad. Tampoco son burócratas, pero son sujetos que son súper atractivos intelectualmente. Yo le hice clase. Pero ahí, por ejemplo, tú me comentabas hace algún tiempo con tu padre, obviamente tienes ese tema, que él te corregía ciertas cosas como sí. es imposible que hayas tomado el CD, no me acuerdo, una cartuchera sí. en la novela. Sí. Te dice que te tomas licencia, bueno, obviamente sí. tú comentas, hay más ficción y todo. ¿Qué pasa con esa licencia? Y otra cosa que dio un punto bien interesante, Miguel, el paso a la poesía y la novela, que ya lo respondiste, pero agrego esta cosa que tiene la música. Porque la música, tu banda sonora, tus novelas tienen bandas sonoras de Spotify, y hoy día creo que subiste la de tu próxima novela. Son novelas que se escuchan, pero también uno dice, y yo me acuerdo, te conozco desde la poesía, tienes ese tema con la poesía. Tú ya dijiste, la poesía saltó la sangre, la denuncia, pero está
el otro eje es la música. Ahí te pregunto la música y lo Sí. otro de tu padre, como la Es escena del que crimen. fíjate que en el cuartel policial se escucha mucha música. Y en esto quiero agradecer enormemente a mi hermana, a la Daniela, que ella un día me dijo, recuerda que siempre hay una radio prendida. Y en los 80, cuando íbamos a ver a mi papá a la oficina, habían dedos, así manos, que le perito en huella, entonces era súper como, crecí en eso, digamos. Siempre había como una radio sonando. Entonces, para mí la música en esta novela neo-noir, neopolicial, es súper importante porque hay un ambiente, ¿no? Como que, y cuando trabajaba en el laboratorio de criminalística era mucho más silencioso. Ya era el año 2006, este tema de la radio a pila o la radio así como sonando no existía, pero sí existía en los lugares de los administrativos, como en la custodia de evidencia. Entonces siempre la música para mí ha sido súper importante como poeta y ahora mi querida hermana me dio esa idea de que sonara algo. Ahora, no me gusta mucho ponerlo en la novela. No. Pero sí me gusta que haya una lista. Yo hice el ejercicio de Sí, leer el tú me Camino Señal. Yo te dije, dijiste, sí. estuve leyendo varios momentos con se adelantaba y funcionaba muy bien. Sí, funciona. muy bien. Sí. Leer con... Leer con Con la el banda, playlist. con la banda y en Sí, ocasiones qué loco. funcionaba así. No, más que decir, oye, estaba escuchando cierta canción, pero funciona. Es que se me ocurren. Es que otra cosa que decía Miguel Ángel, el ritmo. Tus novelas tienen un ritmo, o sea, Sí, las po. frases precisas, economía del Sí. lenguaje, entonces hay ritmo. Hay un ritmo porque eso viene como del oído de la poeta, ¿no? Claro. Como que uno está todo el rato como ta 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 ta. Entonces, por ejemplo, en Camino Cerrado, mi segunda novela, acá trabajé mucho el ritmo porque son dos voces que están enfrentándose. Claro. Y de hecho mi amigo de la Brigada Homicidio, no voy a decir su nombre, no lo voy a No, decir. Mi querido amigo dijo que, o sea, no me dijo, sino que nos juntamos a propósito que él aparece, bueno, en él está basado el personaje del detective Cueva, pero también cero verosimilitud, es como muy ficción. Él lo leyó, le encantó y todo, pero más físicamente, digamos. Y cuando nos juntamos a conversar el año antepasado, antes del estallido fue de hecho, al escucharlo pude armar la voz de Urquiza, por ejemplo. El fraseo que tenía, un fraseo como largo, y yo estaba como, en un momento como que me disocié un poco y dejé de escucharlo, de hecho, como que estaba como relacionando eso, y fue muy divertido porque yo pensé, voy a sacar mi cuaderno, y parece que hice un gesto, y él me dice que esto ya, yo dije, ya, estoy conversando con un detective. Yo como que hice un gesto como para sacar mi cuaderno y los ojos me dijo, saque su cuaderno si quiere anotar algo. Fue muy bacán. Y dije, gracias, ya lo saqué. Y ahí me puse a anotar todo, así como, no métrica, pero así como, habla como si esto, escribía frases textuales de él, ¿cachai? Entonces, porque toda la gente me pregunta, ay, tu papá es un personaje, mi papá también es un personaje, po. Es el Perito Reyes. Claro. De hecho, en esta tercera novela va a tener más participación. Pero igual yo creo que mi papá estaba como, no me pusiste con el detective. Ahí, que era muy obvio, pues la gente iba a decir, bueno, le hizo una oda al papá. No, pues mi papá es perito, pues. O sea, es oficial policial, pero también fue perito. Oye, y a propósito, lo que acabas de decir, ¿cierto? De la voz, de la manera en que habla uno de los personajes, ¿cómo trabajas la construcción de los personajes? ¿Cómo vas elaborando sus conflictos, lo que esperar o no esperar de él, sus reacciones, que también deberían expresarse en la manera que habla, ¿cierto? O sea, el hablar debe ser una suerte de resumen, como el escribir de nuestras personalidades. Sí. Por supuesto. Amparo, por ejemplo, Amparo Leiva, inmediatamente se me imaginó como alguien muy taciturno. Entonces, cuando construí Camino Cerrado, como en la regla de los 9, trata básicamente este grupo de amigos que sucede un crimen, una muerte más bien dicho, y al final aparecen los policías. Después yo me quedé con esa imagen de los policías y me gustó. Y el editor de la regla de los 9 me dijo, debería darle con estos personajes. Y después aparece Amparo Leiva y empezó a trabajarla y pensé mucho en cómo era ella físicamente, pensé mucho en su voz, cómo hablaría, lo que haría, cómo sería estar con ella. Y por ahí empecé a armarla, hasta que ya la tengo súper como integrada, digamos, como que la puedo ver. Lo mismo Urquiza es un tipo como escurridizo, como súper... es el traidor también, ¿no? Como que súper escurridizo, cómo hablaría él, cómo estaría él frente a una investigación.
Y mi personaje, la protagonista de la novela que estoy ahora por terminar, la Mercedes Torrealba, una detective de los años 80. Ujú. Y ese personaje me nació en un cuento que iba a publicar con Díaz Heterovich en Crímenes con M de Mujer. Y dije, porque hay una parte que voy a develar un secreto que en Camino Cerrado, Amparo Leiva dice que una detective, o en La Regla no, ya ni me acuerdo, en una de las dos, Amparo Leiva dice que ella vio morir a un amigo, fue en el Camino Cerrado. Ella vio morir a un amigo cuando pequeño y que una detective la va a ver siempre y se queda como preocupada de ella. Y esa es la detective que tomé para la precuela de toda esta trilogía. Y a ella la conocí en un cuento, ¿cachai? Cuando estaba escribiendo, me puse a escribir y dije, ya, voy a hacer un personaje totalmente opuesto a Amparo. Una detective súper regia, como llena de joyas, como súper vistosa, que habla fuerte y todos la quieren y súper chistosa. Entonces me tocó irme a otro personaje. Y claro, empezó hace 2 años atrás con la escritura de ese cuento que nunca terminé, pero me sirvió para conocerla. Oye, ¿cachai? pero lo dice, la conocí en un cuento, pero que estabas escribiendo tú. Suena como, es hermoso como dices. ¿Se Sí, te es que se me apareció? apareció. Ya. Te juro que estaba como ella, me la imaginé como bajándose suave, que quedó en pana, y ella llama a alguien que está de turno en la brigada de homicidio, ella era una detective del Paraíso, y contesta Amparo Leiva. Y ella al tiro así como, mijita, venga a buscarme, estoy en tal parte, mijita para acá, mijita para allá, no sé qué. Y después se baja del auto y la empecé a ver, como andaba, y lo tengo súper aquí como... No es igual, uno como que enloquece un poco. El proceso creativo, yo agradezco mucho, lo haré públicamente a mi hijo, a Teo, y a mi pareja David, que harto que se bancan a la mamá cuando anda como así como... es súper potente escribir una novela. Es otra experiencia, es muy, muy potente. Acabas de mencionar 2 personajes femeninos. Entonces, ¿cómo la visión? Porque hay grandes narradoras, ¿cierto? De novela policial, negra. Para mí una de las mejores, lo conversábamos en un capítulo anterior, es Patricia Highsmith. Ay, Para mí, por sí, lejos, una de las la mejores. maestra. Sí, absolutamente. La forma en que aborda las historias y la visión absolutamente sorprendente, o sea, desde otro lugar. Mm, Y entonces, y también podemos pensar en Agatha Christie, mm. que como que inaugura o es uno de los, de los escritores inaugurales del género. ¿Hay una visión femenina en tu obra? ¿Eres capaz de reconocerla? ¿O es simplemente tú te sientas, escribes o hay algo? Mira, en La Regla de los 9, por ejemplo, me metí mucho en un personaje masculino que es Gabriel. Que Amparo está obsesionada con Gabriel y yo también estoy como autora obsesionada con ese personaje. Y escribí un diario de vida de un varón. Entonces, después de eso, como que yo dije, ya, bueno, sí, fue verosímil, porque no era un detective, digamos, era un chico de 19 años. Y en ese tiempo yo trabajaba con adolescentes en un colegio. Y leyeron la novela y me decían, profe, yo me sentí así. Yo dije, bien, lo Ya. logré, como que ya como aprobado, ¿ya? Entonces, en ese sentido, como que me pasa mucho que como que voy a buscar en el fondo el crimen, el conflicto, y eso va delimitando los personajes. Eh, claro, cuando pensé en Mercedes Torrealba fue porque quería escribir sobre Amparo, en el fondo, que se reencontraba sin saber la una que era la otra. Porque eso también está como muy Patricia Highsmith, como mantener como un secreto, ya como que el lector lo sabe, pero los personajes no lo saben. Y por otra parte, como que pensaba mucho como en tratar de reconstruir muchas injusticias que vive la policía. Es como un pequeño ajuste de cuentas que a nadie le importa, pero yo me doy el gusto. Entonces, en ese sentido, varones, mujeres, disidencias, si es que hubiera en algún momento, como que me parece que mientras sea saludable para la historia de la novela, va a estar súper bien. Pero sí, y también muy inspirada por series que uno ve, ¿cierto? Como la mujer. La mujer que investiga, evidentemente, es muy distinto a un varón que investiga. Eso tiene una cosa ya, más allá de lo cultural, es algo biológico, ¿no? Como que evidentemente puede quedar embarazada. Yo vi muchos casos de ese tipo en la policía y vi cosas como
que verán en mis próximas novelas. Ah, ya. Oye, en eso mismo, ¿cómo es la disputa, esa dualidad que tiene, la disputa en el campo de la investigación, la mujer detective como tal? ¿Cómo es vista en la disputa con lo masculino y en el campo también literario? Recién, bueno, hay escritoras chilenas negro, pero recientemente contigo, Valeria, Julia en general, Gabriela, Sonia están, pero ¿cómo se da? Porque es un género, digamos, masculino. Es claramente. masculino, claro. Mira, yo vengo de un lugar marginal que es la poesía. En la poesía también ser poeta, mujer y con todos los hashtags que le quieras poner es rudo. Y acá también yo he encontrado que la cofradía noir, como se le dice, es bien amistosa. Pero claro, ¿Te han recibido bien? me han recibido bien. Yo creo que nos leemos, nos comentamos, pero también hay aprendizajes y estructuras que no se van a ir de un momento a otro, ¿ya? En ese sentido, soy como feminista dialogante, ¿ya? Como que tampoco me pongo en plan bla, no sé qué. Pero me gusta mucho, por ejemplo, el trabajo de La Señorita Imposible. Estoy súper entusiasmada con seguir leyendo a Gabriela Aguilera. Me encanta la Julia Guzmán, me encanta la Vale. Encuentro que más allá de que seamos escritoras versus escritores, como que lo que se está creando en la actualidad, y en ese sentido Puerto Negro, aprovechando que estoy con dos de los grandes mentes creativas de este festival, Puerto Negro ha sido fundamental. O sea, para que nos encontremos, para que nos conozcamos y claro, y también ese nicho, ¿no? Como de literatura negra. Por ejemplo, no sé, he escuchado comentarios así como, pero tú escribes novelas, puchi, ¿para qué te metiste a ese nicho, por ejemplo? No puedes mandar la novela a cualquier parte. Y es como, oye, cualquier autor que yo quiera leer, siempre hay un crimen, digamos. Lo que pasa es que no es que haya policía y tal, como bien lo explicaba una vez la Patricia Espinosa, que no porque existan policías o haya un crimen es una novela negra, por supuesto, y eso lo sabemos. Pero también creo que es importante como diversificar las voces. Pero sí, si lo miramos como estudiosos, ¿no?, de la literatura, claro, es súper... Estaba leyendo aparte Virginia Woolf este año de nuevo, por un curso que doy, lo del cuarto propio, y sí, pues es complejo. Es súper complejo porque hay como una estructura, insisto, un sistema que es muy patriarcal, que eso va siempre como... A las mujeres se nos va a hacer un poco más difícil. El otro día alguien me comentó también, así como al pasar, que estaba yendo a ferias de poesía. Y, pero tanto te ha costado, pues si tú eres mujer. Y yo dije, bueno, ¿desde cuándo soy una tendencia? ¿Cachai? Como que qué molesto el comentario, ¿ya? ¿Y cómo te han dicho que no si tú eres mujer? Y yo dije, ojalá que nunca me toque un editor o una editora que le interese porque soy mujer. ¿Ya? Porque es seguir con lo mismo, ¿no? Como ser como... ¿cómo es la palabra? Sorry, se me fue. Es como ser... se me fue. Pero así como, ya la mujer, entonces publiquemos mujeres, porque no hay... No me gusta eso. Es como desmerecer el trabajo de las mujeres. O sea, Sí, solo te publico porque eres mujer. Y desmerecer y también poner en una oposición a lo que hacen los varones, ¿cachai? Como que siento que inmediatamente te conviertes en enemigo o una enemiga y como, claro que eres mujer, entonces te van a publicar todo y eventualmente un varón no lo van a publicar porque ahora se publica puras mujeres. O sea, está bien ya como la visibilidad y todo, pero hagamos las cosas. O sea, si a mí me llegan, yo tengo una editorial de poesía, si me llegan 2 manuscritos y tiene más peso, más prestancia, uno de un autor que es abiertamente LGTB o uno de un autor que es varón, por sobre el de una mujer, yo voy a publicar los otros libros. Si lo importante es la escritura, finalmente. Pero entiendo hacia dónde va la pregunta, por supuesto que sí. Porque es un género de varones también, ¿no? Claro. Sí. Pero Patricia Highsmith, yo quería hablar de ella, pero ya, Sí, me voy a... tenemos que transparentar nuestra forma de programación y claro, Sí. cuando siempre le preguntamos a los escritores, escritoras qué novela o autor podemos hablar, y claro, tú nombraste a Patricia Al tiro, Highsmith. así. Entonces, como habíamos hablado en otro programa, pues, accedió y ahí nombraste a otro que vamos a caer después sobre ese autor. Último detalle de esta parte, tú también, dentro de todos los trabajos que te nombré, también hiciste de productora o todo en un podcast también Sí, con Marcos Silva, con Marcos sobre Silva. crimen. Y ahí me comentaba sobre todo la mirada, nuevamente con tu padre, está obviamente Sí. presente, para pensar, él decía,
como la puesta en escena, él va, en una escena del crimen hay un criminal y listo. En el caso tuyo, tú decías que hay una mirada claro, estética, literaria, Claro. donde, no sé si sociológica, pero ¿cómo esas dos Sí. miradas, la del detective y la del escritor, son Claro, puntos de vista? yo creo que son muy parecidas, porque los escritores que escribimos narrativa negra tenemos un poco la cabeza media como de investigador también, investigadoras, ¿no? Pero sí, lo que pasa Pero es nos que... interesa lo humano, de algún modo. Sí, Ahí está la... ahora, ojo, al detective en general, no solamente hablando de mi padre, no es que no le interese lo humano, por el contrario, de hecho, cuando trabajamos con Marco Silva fue súper, súper interesante, aprovecho de saludar a Marco, un gran director de ese podcast Crimen, unas reuniones intensísimas en plena pandemia, lamentablemente nos juntábamos por Zoom, y rápidamente Marco empezó a decirle profe a mi papá, el profe y la vaca, así como que yo sentí como se lo ganó, porque él estaba explicando Fernando y la vaca, ¿cierto? Yo también le digo, profe, estaba explicando todo el tema, cómo se hace. Y hay una cosa que se cruza en la mirada del investigador para sacarlo de detective, ¿no? Como el investigador, ya sea privado o sea, igual hay novelas que como que hacen la diferencia, ¿no? Que sea privado, que sea un investigador de una institución. Pero hay una cosa ahí que se cruza con lo del escritor, como la mirada, ya la mirada sobre las cosas. Y claro, él dice que se separa de lo humano, pero siempre comentaba sobre el Tila, que el Tila había quemado nuestro psicópata, ¿cierto? Sí. Lamentable, uno de los más terribles, ¿cierto?, de la historia de este último tiempo. Hablaban del Tila y, claro, o sea, queríamos abordar el aspecto sociológico y criminológico, que por qué lo hace. Y mi papá decía siempre, ¿se acuerdan que el Tila quemó a una de su polola? La quemó, o sea, no la mató, no es que haya grados, pero mi papá piensa mucho en la maldad. Entonces decía, la quemó. Entonces es muy como paradójico, porque él dice, no pienso en lo humano, pero él estaba pensando en ese criminal Claro. que le hizo daño a otras personas. A eso quiero llegar. Entonces, pero claro, efectivamente un detective, que yo hablé con varios, eh, se desligan de lo humano, pues, porque no, imagínate llegar a un lugar del crimen y ponerte a pensar qué habrá sido esta mamá, qué va a pasar con el marido, qué va a pasar con la viuda, etcétera. Es como muy... te atormenta mucho eso. Y ahí podríamos dar la pasada a este libro que te elegiste, que es El adversario, porque tiene que ver con eso también, Sí. con la maldad, como uno lo puede pensar. Y la investigación Y la también investigación, claro, del está el periodista. escritor que investiga, aquí hay el proyecto de Carrer, tiene que una idea como Sí, de no ficción. de ficción y no ficción. Pero está la mentira también, Sí. y está el crimen, o sea, mató a toda su familia. Y Sí. después falla, porque siempre no hay crimen perfecto, Sí. el criminal falla. ¿Por qué te Sí. interesa este libro? Ese libro lo encuentro desolador. Me llama mucho la atención lo desolador que es, el nivel de maldad que puede tener una persona y cómo este individuo... me resuena un poco con Mr. Ripley de La Parecia. Igual voy a hablar de La Sí. Parecia. Como que se me espejeaban un poquito, a diferencia que este es un true crime, ¿no? Que es una historia real que Carrer maravillosamente lleva ese libro y es alucinante. Incluso debo mencionar que saqué más conclusiones trabajándolo en aula con mis estudiantes de universidad, que en la Adolfo Ibáñez tuve la suerte de tener un coordinador, Jorge Cid, que aprovecho de saludarlo también, que me permitió dar un curso sobre detectives reales y detectives de papel, y ahí hablábamos de Carrer. Y los comentarios de los estudiantes, las estudiantes, ¿no? Como que cómo les llegaba a ellos también esta historia, me produce mucha desolación, me perturba como al nivel que puede llegar como más allá de la maldad, la mentira, como tú bien mencionas. Como un sujeto miente toda su vida y miente y nunca, y Carrera es súper diestro en eso, ¿no? Porque nunca se pone ni de su lado ni del lado de nosotros, no es compasivo, es súper, tampoco lo juzga. Entonces, maestro. Sabe estar, Carrera. Sí, qué de hecho, bueno. estábamos viendo el B13 también, que Ay, eso no lo leí. Son las crónicas del 13 de noviembre del 2015, los triples crímenes colectivos en Francia. Y él está yendo él va a ver, asiste a la crónica judicial, o sea, al juicio.
y va... Como Fluxá. Exacto, nuestro Fluxá. Nuestro Fluxá. que no- Fluxá, queremos conocerte. po. Fluxá, te invitamos. Te queremos conocer con el Luis hace mucho tiempo. Desde ya está invitado el próximo Sí. año, pero hemos intentado llevarlo a Puerto Negro. Pero eso, Sí. esa relación con el crimen, como decía, saber estar. Y lo de la mentira también lo pensaba en otro, que fue un documental y después esa de HBO que es El crimen de la escalera. Sí. También está la mentira. Él era el gran simulador. Sí. Simular el crimen también, mentir, armar y todo, pero fallar, porque no hay crimen perfecto. Sí, bueno, hay crimen perfecto. Pero fíjate que el profesor Isla Vaca dice, es que el crimen perfecto no lo conocemos. Claro, y todos en quedamos la obra de ahí, arte, y ¿eh? todos quedamos ahí. Eso Dijo, mismo iba el yo a crimen acotar. perfecto, Porque dijo usted es una profesor vez. y la vaca. Usted, El crimen perfecto no lo detectamos, pues no sabemos no qué. lo sabemos, po. Ya fue. ¿Cuántos Ya cuerpos fue. pueden haber? ¿Cuántas... no sé, en este momento alguien estafa a otra persona. El otro día, no sé, mi hermana le habían hackeado la cuenta al banco. Entonces, como que ese nivel de criminalidad también. Y él dijo, y me pareció súper interesante, como que... Oh, mi papá, qué interesante. Saludos, profe. Saludos, profe, Sí. mis respetos. un gran personaje. Sí, gran Yo estaba personaje. pensando, mientras hablaban del libro del adversario, ¿cierto? De Carrer, que también en A Sangre Fría, de Truman Capote. Hay que saber estar, el periodista sabe estar. ¿no? Sí, claro, pero esa habilidad para no juzgar, Sí, ¿cierto? y lo justo. claro. Qué molesto es cuando hay una voz así moralizante. Qué interesante lo que acabas de decir. Qué Súper. molesto. Qué molesto y además porque te deja a ti. O sea, tú quedas como, pero ¿por qué no ni siquiera tienes la complicidad con el periodista ni el narrador? Claro. Tú dices, soy yo el que tengo que estar juzgando porque el periodista deja. O Está buena esa. incluso el lado oscuro de uno de pronto dice, oye, qué fascinante de Jean-Claude, Jean-Claude Roman, creo que es, ¿cierto? Sí, Roman. Sí. Qué fascinante como el tipo armó, qué fascinante ese cerebro, pero en un aspecto como bien responsable también, ¿no? Dejando un poco de lado, no es fácil dejar lo ético y lo moral de lado, por ningún motivo, pero como disociándose un poco, como qué interesante, y qué interesante lo que dices tú, Miguel, hay novelas que te salen con la pancarta, y es tan obvia muchas veces, y otras veces uno que ha leído más, también se da cuenta que te están así como entre líneas, como adoctrinando. Entonces, por favor, no lo hagan. Los que están empezando el crimen, no lo hagan. Bueno, ahí yo creo que bueno, yo soy muy carrerista, a mí me gusta Carrer, y yo creo que, claro, hasta las novelas fallidas yo considero que las armas bien. No, es que el Pero, tipo- por ejemplo, Limonov también sabe Esa presentar no a la he un leído. otro. Sabe presentar al O otro. sea, Está... mira, qué bueno lo que me decís, porque cuando todo estaba Carrer Limonov, yo me fui por El Bigote. También el bigote, Ay, sí. pero qué buena, Qué buena novela. qué buena Sí, El Bigote. novela, Sí. y siempre la recomiendo y como que la gente me dice sobre mis talleristas, pero y todo, no, leí el Limonov, y yo sí, leíste El Bigote, leí El Bigote, y la gente, Paula, espérate, qué onda, así como Está bien. buenísima, sí. Solo debo decir que yoga no me gustó. Yoga no. No, yo no puedo entrar No, a yoga. yo Y la la otra leí que me ha costado es la vida. Vida ajena. Me ha costado mucho. Sí, no sé, yo creo que no mucho. todas, pero está probando siempre. Pues yoga, hoy día él quiere narrar la realidad. Yo creo que él mismo no se cree, pero está en ese juego de la ficción no ficción. Sí, es que es difícil la no ficción. Está pensándola, yo creo. Compleja, Yoga o sea, es un paso en falso. Muy camiseta, O ¿verdad? sea- O sea, pero un paso en falso para la novela. Va a salir tu boleta de carrera. Claro, Carrera está preocupado en este minuto. Oye, no estoy y- comentando. Ojo, Claro. quiero traerlo. Ah. Puerto Negro, esa es mi obsesión. Ay, ojalá. Si quisiera- No, me muero. Porque obviamente cuando vino yo no tenía idea, entonces, o sea, no tenía idea de, Carrer, sí, lo he escuchado, no lo había leído. Y después, Oye, y volviendo a lo que decía Miguel, Sangre Fría. Sí, claro. O sea, yo lo leía en voz alta con mis estudiantes y yo les decía, ¿sí o no? Díganme la verdad. Pues les hacía cerrar los ojos. Y les leía el inicio. Y yo los veía así, igual como medio mirando, y de repente yo les decía, ¿sí o no? Que es el inicio de una serie cualquiera, digamos, ahora. Claro. Y los cabros chicos dicen, pero profe, es el inicio de una serie, es así como lo macro, y eso es muy criminalístico, lo macro, y te vas a lo micro, al particular, al detalle, al más mínimo detalle. Bueno, ese tiene... Hermoso. bueno, Ramón Díaz Teruel también habla mucho de la novela Provincia, pues, el crimen de Claro. Provincia, ahí está. Y como se llama este profesor de Estados Unidos que vino
Santiago Negro el año pasado, David, se me olvida, pero que él también tiene el tema Houston. Claro, él tiene el tema de la novela rural, con McCarthy, con McCarthy, La Frontera. Nosotras estamos preocupados de la criminalidad, como siempre, mirándonos el ombligo en Santiago, pero los crímenes horrendos ocurren en región. Y ahí hay bastante. Tenemos Valparaíso, nuestro comisario tiene su novela negra en Valparaíso, Juan Angulo, ganador de Puerto Negro, pasando a Visito, Talcahuano. Talcahuano. Y tenemos el mismo Voltila, o sea, no, tu podcast también hizo sobre el psicópata. Yo escribí ese capítulo. Claro, eso. Que también lo trabajó Fluxá, hola. Fluxá, te citamos de nuevo, te convocamos. Y también Ramos Mañado, también tiene... hay una novela de provincia, o sea, también hay bastante. Y también, hablando del crimen real, volver a ver Mea Culpa. Mea Culpa es un gran archivo y muy denostado, porque claro, tenía unos tips, pero el tipo va a entrevistar, así tipo Carrer, va a entrevistar a gente a la cárcel. Y además, años 90, en televisión abierta fue un gran programa, yo también. Sí, hay una página que yo conocí también en mis talleres de poesía, una vez también hablando de crimen, alguien dijo, oye, ¿has visto Mea Culpa? Y yo, pero la vi en la tele hace años. Y hay repositorios que están todos, y tiene un podcast, también escúchenlo, porque es súper, súper interesante. Y los crímenes de región, miedo. Sí. Oye, y sobre eso mismo, lo hablamos un poquito antes del programa, también con Miguel, Miguel se declaraba un lector de género, nosotros tal vez un poquito más fuera. ¿Por qué nos interesa el crimen? Que es la pregunta que siempre hago, pero no hay una respuesta, obviamente, pero el true crime como relato policial, pero hoy día consumimos mucho. La parrilla de streaming está llena de documentales del psicópata X, de criminal en masa. ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué consumimos tanto? Mira, yo he leído varios artículos, desde artículos científicos hasta prensa, reportajes, y dicen que las que más consumimos true crime somos las mujeres. Y hay estudios y estadísticas, de hecho, que en este momento no las recuerdo, que dicen que es más bien no por entretención, sino como para saber cómo atacan, de qué manera lo hacen. Y me parece interesante esa mirada, porque muchas veces se pensaba, incluso el mismo Mea Culpa, como una especie de como de tips para cómo hacer, ¿cachai? Un crimen, cómo cometer un asesinato, no sé qué. Y me parece interesante como darlo vuelta, como pensar en que el crimen en el fondo es como el gran... como bajada de texto del true crime, como el crimen está en todos lados, tu vecino, tu hermano, tu amigo, que es muy desconcertante. Yo, en mi caso personal, yo hago mucha catarsis con los documentales, pero hay algunos que no puedo ver, como que los veo un rato y no, demasiado fuerte. Por ejemplo, la otra vez lo comentaba y alguien moría de la risa, me decía, no sé cómo trabajaste en la policía, pero a mí me pone muy mal el tema Jeffrey Dahmer, por ejemplo, no pude verlo, porque el tema del canibalismo, sabes que lo pienso y me pongo mal, así como que casi que me da además su aspecto. Ay, no, sí, muy inquietante. Esa serie la vi porque unos estudiantes escribieron ensayos en un curso de True Crime que hice en la universidad, que veíamos series, películas y literatura, y no, es insoportable para mí. No, hay cosas que nunca me voy a meter en esas mentes, digamos, no me interesa para nada. No, pues la mente criminal es otra cosa. Sí, la mente criminal es súper inquietante y sí, escuchando al profe Ilavaca siempre habla del mal y yo lo pensaba como, perdón papá, como medio cliché. Yo decía, ya, pero no puede terminar en el mal, claro. Es el mal, es malo. Pero fíjate que estudiando y leyendo libros de divulgación, literatura de divulgación o más teóricos sobre el mal, me hace mucho sentido lo que dijo en esas noches de pandemia que teníamos talleres de literatura con el profe Ilavaca, como que sí, como que llegaba a pensar mucho en el mal y cómo se desarrolla, se despliega. Pero ahí no hay ciertas motivaciones, ciertas pulsiones que subyacen en nuestro subconsciente, que están presentes en la literatura universal. No sé, la venganza, Conde de Montecristo, o sea, yo quiero, uno inmediatamente queda atrapado con la idea de la venganza, el amor, la muerte, Dios. Y el crimen quizás es una de esas pulsiones, pueden ser distintas las formas de abordarlo, pero yo creo que hay algo que tiene que ver con
el deseo de desvelar qué sucede o cómo lo atrapan, ¿cierto? Hay algo del misterio que nos cautiva, que cautiva al lector. Me parece que por eso son relativamente exitosas las... No todos somos exitosos, pero son exitosas el género. Y desde el punto de vista del escritor también, o sea, uno quiere provocar, transmitir ese deseo por descubrir. Quizás hay algo de eso también, ¿eh? Que sea una de esas pulsiones. Claro, ¿eh? está escrito tal como tú dices, son arquetipos, ¿no? Así como pensamos siempre en la fertilidad, la creatividad, o sea, la creación, perdón, la tierra, la naturaleza. Está también esta parte oscura, como el crimen, la venganza, la traición, la maldad pura. O sea, Caín y Abel, desde ahí para adelante en la Biblia. Y el tema de investigar, claro, pues, o sea, imagínate, ¿a qué niño no le gusta, por ejemplo, investiguemos tal? Tú dices investigar y es como ya, aunque sea como investiguemos dónde la gata dejó tirado no sé qué, como que mi hijo alucina con esa palabra. Pero claro, hay algo ahí como dentro como de descubrir algo que, como bien sabemos, la literatura clásica, como descubrir la verdad, pero el neopolicial y el true crime se desdibuja un poco eso. Es más bien como poner en escena eso que pasó y que el lector, la lectora tomen en la intimidad de su lectura, ¿cierto? Tomen una línea. Por eso también hablábamos antes, ¿no? Que a los tres disentimos mucho de esto de juzgar o como de hacer como adoctrinamiento. Bueno, a lo mejor la palabra adoctrinamiento es muy fuerte, pero es que hay novelas que te llevan a pensar así, como que ya, de verdad, ¿piensas que yo voy a caer en esto? Así como yo las dejo, yo... No pasa, no hay otro factor porque hay varias de las que tú dices que es muy cierta, está el morbo, por un lado, Sí. está esa idea que dices tú también como para saber cómo pasa, como la mujer, pero también hay otra, creo yo, que hay un cierto espectador, incluso de policial y todo, que dice, esto no me pasa a mí, o sea, estoy yo en el otro lado, también estoy en el otro lado. Sí. ¿Pasará eso también? O sea, cuando yo lo veo, a mí me hace mucha catarsis, como que digo, ay, qué bueno que Claro. no estuve ahí. Sin embargo, el primer documental que vi de True Crime, de ahora de los últimos 10 años, fue el de Ted Bundy, las Bundy Tapes, que fue uno de los primeros que apareció en Netflix. A mí me daba miedo salir a la calle. Ya, entonces como que igual yo también como que pensaba en eso, como, ya, pero que veía un camión de algo y yo, así como, ya, y después decía, bueno, eres una señora, nadie te va a raptar, como que también me hacía la autocrítica y me daba como un poco de risa, pero logran también intimidar. Entonces también yo creo que esa es otra línea del true crime, como que no juzga los buenos libros, digamos, las buenas obras, pero también hay una cosa como media paranoide, ¿no? Como que... Bueno, es que yo siento que a mí no me gusta mucho el true crime, sí. precisamente porque siento que explota un poco el Sí, morbo. el morbo, sí. Y hay canales que se dedican a esto, pero es una tendencia que, bueno, todo bien hecho, en realidad todo bien hecho funciona. Sí, vamos a ser justos. Pero hay una tendencia media morbosa, me parece a mí. Pero Sí. y agrego, porque pueden estar la tendencia morbosa, pero, por ejemplo, la serie de Fluxade, nuevamente la 42 días de la noche, o El crimen de la escalera, y también este de Jeffrey Dahmer. Sí. Los tres tienen detrás también como una idea, incluso activista, de las familias para posicionar de nuevo los temas. Sí. Lo necesitan a nivel judicial de volver a hablar del tema y sociabilizarlo. Porque el de Jeffrey Dahmer termina con el tema que no se hace el memorial, por ejemplo. Perdón, es spoiler, pero... Es que no lo voy a ver. Ya, Dilo. pero nuestro claro, finalmente está el tema, yo creo como dices tú padre, tu gran padre, que ¿cómo se llama? El criminal finalmente también hizo daño a otros. Y ese exacerba el daño en las familias, como impacta en las familias. Entonces también me parece que también son otras miradas. También hay un tema de memoria. Hay un tema de memoria y también hay un tema de no revictimizar también. Que también es que es súper... es complejo trabajar, yo creo, el true crime. 42 días de la oscuridad es magnífico. La entrevista también que hace Fluxazo, el reportaje sobre este señor que... siempre olvido su nombre, el presunto, ¿no?, culpable, también es muy inquietante. ¿Podrías puntualizar ahí, profundizar levemente qué implica revictimizar cuando saca un caso? Sí, hay que tener ojo porque muchas veces creo yo que en el true crime, al sacar el caso, a volver a colocarlo sobre la mesa,
muchas veces la víctima o los familiares, sobre todo si hubo un homicidio o un femicidio, los familiares vuelven a revivir todo eso. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado, como que esa hebra hay que trabajarla súper bien. De hecho, mi tercera novela es un true crime y la estoy llevando más hacia la ficción. Pero es un caso que toca un tema como muy importante, que es como poner un tema sobre la mesa, ¿no? Que es el aborto clandestino. Entonces, pero tuve que tomar muchas decisiones y agradezco mucho a las personas que me han escuchado, que se han dado el tiempo de escucharme, porque yo hablo mucho también y me gusta como elaborar, como, ¿qué crees tú? ¿Qué piensas tú? Bueno, mi familia sobre todo. Mi mamá es una lectora silenciosa y le agradezco mucho a María Alejandra, mi madre hermosa, que lee mis manuscritos completos. Y ella como orientadora familiar le da una perspectiva de género. Entonces para mí Camino Cerrado fue súper importante que ella lo leyera, por ejemplo. Mi hermana también, o sea, mi hermano que me ayuda en toda la parte como de las imágenes. Y ahí también viene después la otra familia, ¿no? Los amigos, como mi pareja, que bueno, no es mi amigo, pero también tenemos una relación. Él también es poeta, es traductor, editor, y también con él hablamos mucho las cosas. Porque esa línea es súper fácil caer, lo que tú dices, y es muy fácil caer en el morbo, ¿ya? Y tenemos que tener siempre ojo que estamos haciendo literatura, ¿ya? Escucho siempre autoras inéditas que están súper ansiosos. La otra vez me dijeron algo súper lindo que fue muy buen piropo, como, ¿por qué si eres tan conocida no eres tan conocida? Y yo le dije, porque yo era el tiempo de la cámara con flash, ¿cachai? No había Instagram. Y le dije, de hecho, que la saludo también si ve el podcast, a esta tallerista me dijo, pero yo le dije, salía en revista y le dio mucha risa. Me dijo, ¿en revista? Le dije, pero si los escritores antes, ¿sí o no? Habían espacio dedicado a la cultura. Lo que pasa es que todo eso se ha ido desapareciendo también. Así que ahí también voy a, en un relato, en un cuento, voy a hablar de eso, como que qué onda que la desaparición de los espacios, de la crítica literaria, los pocos críticos que quedan muy respetables y los nuevos críticos también que son muy interesantes, luchando contra la corriente para sacar sus textos, que los aprendan en una publicación. Si tuviera otra vida, me dedicaría a la crítica literaria, que la amo, me fascina, de verdad. Sí. Oye, Paula, queremos agradecerte por esta visita, esta gran entrevista, esta gran conversación. Ha sido muy entretenido. También, de paso, agradecerte, no lo agradecí al principio, por tu compromiso con Puerto Negro, porque fue jurado cuando la convocamos, entrevistó a quien le pedimos que entrevistara, moderó mesa. Así que la próxima vez serás la invitada en Puerto Negro, así más... No, me encanta conversar. No, sé que te gusta conversar, sé que te gusta conversar. De hecho, tú me hablaste de Galota, que aprovecho saludar también si ve el podcast, y yo quiero entrevistarlo, que necesito hacerle muchas preguntas. Así que no, fue una gran entrevista, así que agradecerte a ti. En este último capítulo de esta temporada volveremos con más fuerzas. Somos Puerto Negro. ¿Puedo decir algo? Lo último, escuchémonos. Totalmente. Ya, escuchémonos, porque esta vuelta a la presencialidad en varios aspectos ha sido muy ruda, pero volver a vernos, escuchémonos. Tenemos mucho que interactuar, más que estar hablando de cosas, escucharnos. Algo que dejó la pandemia, yo creo, de lo positivo, yo creo que esta vuelta al podcast, a la oralidad, a estar escuchando, y me encanta el formato. Así que, sí, y agradecida de su invitación y sus muy motivadoras preguntas, me voy con 1000 ideas. Gracias, Paula, gracias, Luis, por el final de esta primera temporada, pero volveremos con más crímenes, con más muchas felicidades, libros negros y autores de este género tan cautivador. Muchas gracias también a ti, Miguel Ángel. Así que ahora sí, somos Puerto Negro y queremos ir construyendo un relato policial, negro y criminal. Nos vemos la próxima temporada. Puerto Negro es un podcast de la Universidad Andrés Bello que busca construir un relato en torno a la literatura policial, negra y criminal, a partir de conversaciones entre sus comisarios Miguel Vargas Román y Luis Valenzuela Prado, y escritores y escritoras que escriben o leen el género en cuestión.